Bueno, estamos en la presentación Paradigmas Alternativos, que es la segunda entrega de la materia de simulación. Vamos con el primer ejercicio, que es en Flexim. Debemos modelar un sistema. Vamos a modelar entonces el sistema del restaurante de Pinares para poder entender cómo afecta la cantidad de las ventas, cómo afecta la cantidad de ventas, el aumento o la disminución de clientes fijos o no fijos, y el aumento y la disminución de los tiempos de espera. Este modelo pues busca analizar ello. Tenemos 3, 6, 8 nodos. Tenemos clientes fijos y no fijos. Tenemos pedidos en cocina, tenemos ventas, tenemos disminución del tiempo de espera, tenemos pedidos devueltos y pedidos cancelados. Los arcos son las interacciones que tenemos entre este tipo de nodos. Lo voy a explicar. Los clientes fijos generan una cantidad de pedidos en cocina. Estos pedidos generan una cantidad de ventas. Lo mismo pasa con los clientes no fijos. No obstante, cuando hay muchos pedidos hay un aumento de demora en el proceso. Y esto hace que se aumenten los pedidos devueltos o que se aumente la cantidad de pedidos cancelados. No obstante, esta dinámica hace que los clientes no fijos se disminuyan, y ese aumento en la espera también genera de que los clientes fijos disminuyan, generando pues un bucle constante. Tenemos que tener en cuenta que la interacción en los módulos acá es indispensable entenderlo para poder saber cómo está funcionando el modelo, porque hay una particularidad acá, y es que cuando aumenta los pedidos, también hay dentro del modelo la respuesta automática para poder disminuir esos tiempos. Cuando se disminuyen los tiempos de espera, pues se disminuyen la cantidad de pedidos cancelados y de pedidos devueltos. Y en esta disminución de tiempo, pues automáticamente aumentan los clientes fijos y no fijos, aumentando de nuevo la cantidad de pedidos en cocina y automáticamente aumentando la cantidad de ventas. No obstante, se reitera entonces un ciclo, ya que al aumentar la cantidad de ventas, por ende de clientes fijos y no fijos, pues se aumenta la cantidad de pedidos en cocina, de nuevo generando problemas de aumento en el tiempo del proceso. Automáticamente este crecimiento genera de nuevo el problema de la disminución de clientes fijos y no fijos, y por ende de ventas. No obstante, también aumenta la disminución, valga ahí el leitmotiv, la disminución de los tiempos de espera, y de nuevo se va a repetir pues el proceso. Este nodo y esta interacción de la disminución de los tiempos de espera es una manera de mantener estable el proceso y de que el sistema no se vaya a colapsar. Entonces, esta respuesta precisamente de la disminución de los tiempos de espera es una respuesta que está dentro del propio sistema para evitar de que el aumento de clientes fijos y no fijos colapsen tanto el sistema, de que los tiempos de espera sean tan largos que el cliente ya no quiera hacer parte ya no se sienta satisfecho. Ahora, dentro de este proceso se identifica que esa disminución de los tiempos equilibra el proceso.
Cuando se hizo la modelación sin la disminución de los tiempos de espera, pues termina aumentando tanto los tiempos de espera que la mayoría de pedidos son cancelados o entran en reproceso y eso disminuye una cantidad notoria la cantidad de clientes fijos y no fijos. No obstante, esa variable de disminución del tiempo de espera lo va a reducir. Entonces, dentro de este sistema existe un ciclo constante de crecimiento y de decrecimiento de las variables, siendo la cantidad de clientes, de ventas y de variables el que tiene la finalidad, según la organización, de que crezca y sea la de pedidos devueltos, pedidos cancelados y tiempos de espera los que se buscan disminuir. Mm, y se busca incrementar la disminución de los tiempos de espera, o sea, disminuir los tiempos de espera, que es el que ya impacta todo el sistema, reduciendo los factores que la organización quiere reducir y aumentando los que la organización quiere aumentar. Es importante que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces hacemos aquí el análisis, tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 interacciones que se generan entre ellas, muchas interacciones positivas, otras interacciones son negativas, el flujo termina en algunos momentos siendo negativos y otros positivos. Y ese es lo que se puede analizar del sistema de ventas del restaurante Pinares para el modelo Flexin, utilizando el diagrama causal para poder entender este sistema. Bueno, le damos inicio entonces al segundo punto, en el que se nos pide usar un sistema que ya hayamos usado o puede ser uno diferente. En este caso, decidimos usar uno que ya conocíamos o basarnos más bien en uno que ya conocíamos, que era la miel de purga, basada en el sellamiento y empaquetado y sellamiento de miel de purga con fines agrícolas. Entonces, digamos que para esta organización lo que buscábamos era buscar un sistema dinámico en el que pudiéramos usar diagramas de Forrester. ¿Qué son los diagramas de Forrester? Entonces, es un diagrama que me representa visualmente cómo esos sistemas o cómo unas variables claves con unas variables auxiliares me están dinamizando un flujo entre ellas mismas. Eh, Entonces, digamos que en este diagrama vamos a poder ver también como cuáles son las variables que se interrelacionan, cómo son esos flujos y esos acumulados que vendrían siendo los stocks, cómo interactúan entre ellas a lo largo del tiempo y cómo ha sido ese comportamiento dinámico. El sistema analizar es el proceso que se lleva dentro de la empresa de Agro Risaralda. Sino que en este caso no nos vamos a centrar en el proceso específicamente, sino en cómo se relacionan las ventas y la adquisición de riqueza. La adquisición de la riqueza vendría siendo igual a los ingresos menos los egresos. Entonces, digamos que estas son como las variables que vamos a tener muy en cuenta y lo que gira alrededor de estas para poder montar el diagrama de Forrester. Entonces, algunas cosas que son importantes resaltar es que vamos a enfatizar en encontrar variables claves que nos van a ayudar para los stocks, las variables auxiliares que influyen dentro de ellas y cómo sería ese flujo entre todas, cómo se interrelaciona. Bueno, entonces, en este caso, pues utilizamos el software Besim, en el cual pues estábamos llevando a cabo, o sea, llevamos a cabo el diagrama en dos partes que al final vamos a ver cómo quedó complementada.
Pero entonces, para la primera parte, decimos que hay unos productos que se fabrican dentro de Risaralda. Esos productos pues, van a ser almacenados y digamos que el aumento o disminución de esta pues, se va a ver afectada de si hay ventas o no hay ventas. Las ventas está, digamos, sujeta a dos variables auxiliares, que en este caso, pues, eh, digamos que son la demanda, como cuánto el cliente pide esa miel de purga, y los meses del año que está sujeta a una restricción de clima. Cuando hay un clima cálido, pues sobre un inventario o sobre una demanda inicial, esas ventas aumentan un 20% y cuando son climas fríos, pues esta disminuye un 10%. Entonces, eh, las ventas van a estar sujetas a estas dos variables auxiliares. Ahora, para la segunda parte del modelo, decidimos, digamos que acá es donde se centra todo el dinamismo, con la primera parte y es buscar cómo se conecta ese capital eh, con, con las ventas. Las ventas, pues obviamente dijimos que se veían interrelacionadas con el inventario y con dos variables eh, que eran auxiliares como la demanda y el clima. Entonces, eh, una vez podemos observar esta parte, nos damos cuenta de que vamos a encontrarnos con stocks que sería como la variable capital y va a haber alrededor de esta un flujo de ingresos, ¿cierto? Que esta se va a ir relacionada directamente con las ventas. Vamos a encontrar otra parte de egresos que va a salir como una salida, va a ser como una salida. Los ingresos serían una entrada, los egresos serían una salida. Y a esos ingresos vamos a poder eh, ver cómo es que se comporta esta respecto a los valores unitarios del producto. Para este valor unitario, digamos que yo me tomé como la tarea de ir a investigar un poco cómo estaban los precios actuales, ya dado que pues, tengo como una cercanía con las personas que trabajan en esta empresa. Entonces tuve como esa facilidad de poder conseguirme como cuáles son los precios unitarios que se requieren para cada producto. Y eh, ya para la parte de los ingresos, pues podemos ver como cuáles son esos costos también por unidad. Y asimismo, digamos que para encontrar como ese costo del producto manufacturado y vendido, pues haríamos una multiplicación, que sería como la cantidad de unidades producidas por ese costo de unidades producidas. Ese sería como el costo del producto manufacturado y vendido. Bueno, y eso sería como una pequeña parte de esos egresos. Por otra parte, tenemos los gastos operativos. Eh, Estos gastos operativos me representan los gastos de ventas y los gastos administrativos. Los gastos de ventas y los gastos administrativos. Los gastos de ventas principalmente se centran en el marketing, eh, ¿qué más? Como en las ventas, como asegurar esa parte en las ventas, de hacer una publicidad correcta, ¿cierto? Y la parte administrativa, digamos que es la que se encarga de gestionar toda esta parte de los equipos, de que se estén haciendo eh, bien las tareas, o sea, administrativamente. Digamos que también hay unas oficinas dentro de estos gastos operativos en los que eh, se deben tener en cuenta las plantas donde están ubicados, ¿cierto? Como cuáles son esos gastos que estos tienen, los salarios. Entonces, digamos que es importante tener esos gastos operativos ahí que me van a afectar significativamente el capital, ya que
pues a medida que estos gastos operativos, a pesar de que pueden llegar a ser fijos, me pueden aumentar, ¿cierto? En dado caso. Entonces, eso me va a aumentar lo que son los ingresos y disminuir el capital. Bueno, aquí ya podemos ver lo que es el diagrama de Forrester completo. Podemos ver en su totalidad cómo es este diagrama y podemos analizar cómo es esa capitalización de la riqueza dentro de la organización y cuáles son esas variables que afectan o se ven interrelacionadas con las otras. Entonces, digamos que a partir de aquí, lo que es importante destacar y analizar es que, eh, digamos, tuvimos en cuenta algunos aspectos que no necesariamente se podían ver a visible, de forma muy visible, como cuáles, como eh, los meses del año. Para esos meses del año tocó investigar un poco como eh, de los 365 días, cuántos días eran cálidos dentro de Colombia, especialmente para esta región, y cuál era la cantidad de días que eran fríos, ¿cierto? Entonces, por esa información que estuvimos investigando, pues nos dimos cuenta que el 80% de esos días eh, pues me representaban 2,7 meses, que es un dato que nos permitió limitar o poner una condicional dentro de las ventas, de tal forma que, como dije anteriormente, esto me pudiera representar un aumento dentro de las ventas o una disminución dentro de la misma. Ya de pronto más adelante mi compañero les va a explicar la gráfica o entrar a explicarles un poquito más a detalle cada una de las fórmulas. Bueno, continuando con la presentación del compañero, yo voy a abordar el análisis del modelo y los resultados de la simulación. Como lo explicaba el compañero anteriormente, el modelo se compone de dos niveles. En el primer nivel vamos a encontrar una caja box o tanque, como lo conocemos comúnmente, que lo hemos denominado con el nombre de inventario. La entrada y la salida de este tanque pues va a estar condicionada por dos variables clave. En la entrada hemos definido la variable productos y a la salida hemos denominado la variable como ventas, una variable asociada a las ventas. Estas variables a su vez están condicionadas por por variables auxiliares. Para el caso de los productos, la variable auxiliar que hemos definido la hemos, la hemos denominado como producción mensual, y para el caso de las ventas hemos definido la variable auxiliar como demanda. El tiempo, el tiempo que dura la simulación lo hemos definido en un periodo de 0 a 6 meses. En cuanto a la parametrización, para el caso de la caja box inventario, hemos definido que los productos menos las ventas nos van a determinar el valor presente en el inventario, tomando en cuenta que partimos de un inventario inicial igual a 2000 unidades. En cuanto a la variable de entrada denominada productos, hemos determinado que esta variable va a tomar valores iguales a las cantidades, al 15% de las cantidades presentes en el inventario más las unidades de producción mensual. Las unidades de producción mensual las hemos determinado en un rango entre 1500 y 3000 unidades. Esto de acuerdo a la capacidad de producción mensual de la planta y también a las cantidades demandadas en cada periodo, que por lo regular van a ser variables
como lo es la demanda. Para el caso de las ventas, hemos utilizado la función del logaritmo natural con el propósito de contrarrestar la tendencia exponencial que tiene la demanda y que nos permita apreciar esos valores que toman las ventas con relación a la demanda. En cuanto a la variable auxiliar que hemos definido como demanda, decimos que esta variable está condicionada por el valor unitario del producto por la cantidad de productos demandadas en el periodo o en el mes que se encuentre. Pasando al siguiente nivel, encontramos una caja box o tanque que hemos definido como capital. En el caso de la parametrización del capital, tenemos que el capital va a ser igual a, a una variable clave de ingreso menos una variable clave que hemos definido como gastos, que corresponde a la salida, tomando en cuenta que partimos de un valor inicial de 1.000.000 de pesos. Estas variables clave, que decíamos que la variable de entrada corresponde a los ingresos, esta variable está condicionada también por la existencia de una variable auxiliar que la hemos determinado como el valor unitario de los productos. Y a su vez va a estar condicionada por el nivel de ventas que se tenga durante el mes. Por lo tanto, hemos definido que la función para los ingresos sería igual al valor unitario del producto por la cantidad de productos vendidos. Para el caso de los gastos, tenemos que los gastos van a ser igual a... hemos definido los gastos con la función del logaritmo natural con el propósito de contrarrestar la variabilidad de los costos en los costos variables y poder representar los datos que nos arroje en la gráfica. Entonces, por lo tanto, la función que hemos definido va a ser el logaritmo de los costos variables más los costos fijos de la empresa para la variable clave de los gastos. Asimismo, hemos establecido una relación de flujo entre la demanda y el valor unitario de los productos. Por lo tanto, la función de la demanda nos queda como el valor unitario del producto por la cantidad de productos demandados en el periodo. Asimismo, los costos variables van a estar influidos por el costo de la unidad producida por la cantidad de producción mensual que se programe. Y los costos fijos de la empresa los hemos definido entre un rango de 7.000 y 10.000 pesos. Para el costo por unidad producida hemos definido un valor de 8.000 pesos. Y para el caso del valor de la unidad de producto, hemos elegido un margen bruto del 50% sobre el costo por unidad producida. Una vez tenemos todos estos parámetros establecidos, hacemos la primera corrida en el simulador y nos arroja las siguientes gráficas con los valores iniciales que teníamos. Estos gráficos, para el caso del inventario, nos muestra que el inventario tiene o va a tener durante los primeros 6 meses una tendencia exponencial, ¿sí? Un crecimiento exponencial, al igual que la demanda. Para el caso de los productos, pues al haber una tendencia exponencial en la demanda, pues también vamos a demandar muchos más productos. Al demandar muchos más productos, pues vamos a tener una buena cantidad de stock, una cantidad buena de inventarios. Por eso la gráfica de inventarios nos muestra un crecimiento exponencial. En cuanto a las ventas, debido a que hemos graficado una función logarítmica,
pues vemos vemos que sí se va a presentar un incremento en las ventas, un incremento gradual en las ventas de acuerdo a la función de logaritmo natural que oscila entre los 20 y los 22 y los 22.5 millones en ventas. Bueno, los gráficos para el segundo nivel, en cuanto al capital, tenemos que el capital va también a tener un incremento desde el mes 0 al mes 9, arrancando en 9 millones hasta llegar a un tope de, de 12 millones en un tiempo de 6 meses, ¿sí? Para el caso de los ingresos también vemos que de acuerdo al nivel de las ventas, pues los ingresos también tienen una proyección positiva y exponencial. Por lo tanto, eh, en este mismo sentido, pues crece el capital. En cambio, en cuanto a los gastos, pues vemos que los gastos se consideran constantes. El valor unitario del producto también lo definimos como una constante de 8,000 pesos. Y en cuanto a los costos variables, también van a ser costos constantes o que varían de acuerdo a las cantidades pues que demande las cantidades de producción que se demanden en cada periodo. En conclusión, se considera que el modelo simulado tiene una buena proyección, tiene unas buenas proyecciones en cuanto a las ganancias en el capital, y digamos que el tiempo de obtención de ganancias es relativamente corto. En 6 meses ya podríamos estar considerando de que se obtienen resultados con esta estrategia. Muy bien. A continuación vamos a hablar sobre el modelamiento basado en agentes. En primera instancia, ¿qué es el modelamiento basado en agentes? Muy bien, el modelamiento basado en agentes es, es una técnica de la simulación utilizada para la modelación y el análisis de sistemas complejos, los cuales resultan de la interacción de múltiples agentes autónomos y cada uno de ellos representa una entidad individual que posee sus propias reglas y una capacidad de interacción con su entorno, asimismo con otros agentes dentro del sistema. Ahora bien, en el programa AnyLogic es posible la creación de modelamiento basado en agentes, en el cual es posible el análisis de múltiples situaciones. Asimismo, en estas situaciones es posible el análisis de la interacción de los agentes entre sí como con su entorno. Muy bien, el modelamiento basado en agentes trae consigo ventajas y desafíos. A continuación vamos a hablar sobre las ventajas que trae. La primera ventaja es la flexibilidad. El modelamiento basado en agentes permite la inclusión de diferentes tipos de agentes con diferentes comportamientos. Esto permite que sea aplicable a diferentes situaciones dentro de un mismo problema. Como segunda ventaja tenemos la adaptabilidad. Este tipo de procesos tienen la capacidad de actualizar fácilmente para la incorporación de nuevos datos o ajustes de reglas de comportamiento de los agentes existentes dentro del sistema. Ahora bien, los desafíos que trae consigo es el costo de computación. La simulación de grandes poblaciones de agentes puede ser demandante en términos de recursos de computación, especialmente si los agentes simulados tienen reglas demasiado complejas. Ahora bien, para nuestro punto, se escogió la simulación con 4 autómatas integrados dentro de un mismo sistema en una línea de producción en el que se puede apreciar que uno de ellos transporta la materia prima
hasta el primer punto de la línea de producción, en el que se encuentra el segundo autómata, el cual identifica la materia prima, ha llegado a su puesto de trabajo y procede a alimentar una línea transportadora. Dicha línea desplaza la materia prima depositada por el segundo autómata hasta llegar al tercer autómata. Este a su vez toma una segunda materia prima, depositada previamente por el primer autómata del sistema dentro de una zona de verificación del tercer autómata, y transforma el producto. Habiendo transformado el producto, la banda transportadora desplaza el producto hasta el último autómata. Este identifica los espacios dentro del almacén de producto terminado y deposita los productos en los espacios despejados. Este diseño modular permite a los ingenieros y desarrolladores del sistema utilizar este sistema como un bloque de construcción en una amplia variedad de escenarios, desde la optimización de procesos en fábricas hasta la investigación de robótica colaborativa. Las aplicaciones potenciales son varias. Ahora bien, podemos apreciar también una vista superior, en donde se puede ver con mayor claridad los desplazamientos del primer agente, el cual se desplaza hasta llegar a la primera zona de carga y posteriormente se dirige por un camino delimitado hasta llegar a la primera zona de descarga, en donde el segundo autómata identifica la carga y posteriormente el primer autómata se desplaza hasta la segunda zona de carga en la que se abastece de la segunda materia prima y posteriormente la transporta hasta la segunda zona de carga, en donde se encuentra el segundo autómata. Muy bien, entonces la simulación está dividida en dos partes principales. La primera es los agentes y la segunda es la lógica. ¿Cierto? Dentro de los agentes se define diferentes tipos de agentes y cada agente tiene estados asociados. Ahora bien, dentro de la lógica contiene las reglas y condiciones que gobiernan el comportamiento de los agentes. Incluye funciones para calcular posiciones, toma de decisiones y análisis de procesos, de acciones. Perdón. Existe una secuencia de pasos que los agentes siguen desde la creación hasta la finalización de la tarea. Muy bien, a continuación podemos observar con mayor detalle el diagrama causal de cada uno de los agentes dentro del sistema. Muy bien, ahora hablemos de los estadísticos. Muy bien, dentro de los gráficos podemos observar que estos ofrecen una visión general del rendimiento del sistema de las tres tareas distintas, las cuales son trabajar con detalles, colocar gafas y paletizar elementos de almacenamiento. Muy bien, dentro del gráfico de línea muestra cómo la utilización del robot disminuye a medida que aumenta el tiempo de operación. Esto sugiere la posible fatiga del sistema, desgaste de herramientas o simplemente una programación que no optimiza el rendimiento a largo plazo. La gráfica de barras representa el tiempo total del tiempo total de la operación para cada tarea. Aquí se puede observar que la tarea de desplazamiento es la que consume más tiempo, seguida del trabajo con detalles y, por último, la colocación de gafas. Ahora, haciendo un análisis un poco más detallado, tenemos de que la tendencia decreciente en utilización puede ser causada por el desgaste de herramientas. El desgaste de herramientas o componentes puede llevar a una disminución en la velocidad y precisión del robot, afectando su eficiencia. O también el calentamiento del sistema. Un aumento de la temperatura una, puede provocar una reducción en la velocidad del procesamiento del robot, específicamente en componentes electrónicos. También podemos ver programación ineficiente.
Si la programación no está optimizada para las tareas de larga duración, el robot puede realizar movimientos innecesarios o pausas que disminuyen su eficiencia. También podemos pensar que el desbalance de tiempo de operación, como el paletizado, como tarea denominante, perdón. El hecho de que el paletizado consuma la mayor parte del tiempo de la operación sugiere que esta podría ser un cuello de botella dentro del proceso. Algunas posibles soluciones podrían ser la optimización de la trayectoria, automatización de tareas auxiliares o incluso la automatización de la capacidad de almacenamiento. Ahora bien, la comparación entre las tareas. La colocación de gafas como tarea menos determinante. El hecho de que la colocación de gafas sea la tarea menos determinante de tiempo y que menos consume, sugiere que podría haber margen para aumentar la producción de esta tarea. Sus posibles acciones podrían ser el aumento de carga de trabajo, la cual, si la capacidad del robot lo permite, se podría asignar más piezas para la tarea de la colocación de gafas dentro de las materias, ¿cierto? Y segundo, el rendimiento del tiempo. Evaluar la posibilidad de redistribuir el tiempo de operación entre las diferentes tareas para equilibrar la carga del tiempo del trabajo del robot. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Feliz tarde.